Neuropsicología de la memoria. Lo que se obtiene de la neuropsicología de la memoria es que nos lleva a dos conceptos. El primero es la capacidad y el segundo, que viene siendo la capacidad del sistema nervioso central de fijar, organizar y actualizar eventos del pasado. De esta manera, la información y los avances que tuvo a largo tiempo dejan un gran impacto para nuestra generación. Es decir, si por ejemplo tomamos el modelo de Atkinson y Shiffrin, este modelo nos va a mostrar que la memoria humana puede ser dividida en tres tipos diferentes de memoria: memoria sensorial, memoria a corto plazo y memoria a largo plazo. Memoria sensorial es aquella que se encarga del registro, tiene un proceso de filtraje, ya que las neuronas aferentes captan toda la información sensorial proveniente del exterior para atender lo que más le interesa al sujeto. Capacidad es muy corta, aproximadamente 250 milisegundos, también se le considera una memoria ilimitada. Tipos de memoria sensorial. En esta tenemos la memoria icónica, memoria ecoica, memoria áptica, memoria olfativa y memoria gustativa. Memoria icónica, vista; memoria ecoica, oído; memoria áptica, tacto. El proceso de control es la atención. Memoria a corto plazo. Posee la capacidad de almacenar, mantener y recuperar una cierta cantidad de información, pero de manera temporal. Es decir, la información se obtiene poco tiempo, de aproximadamente 40 segundos. Esta tipología de memoria es transitoria y frágil, por lo que para poder reforzar la información retenida debe ser manipulada, dando origen a la memoria operativa o de trabajo, que consiste como un proceso en el que intervienen el almacenamiento temporal y la manipulación de la información. Este último factor es lo que diferencia a la memoria a corto plazo. Debido a la existencia de una clasificación de memoria, la memoria operativa es considerada como una variante de la memoria a corto plazo, pues esta memoria se compone de 4 elementos que son fundamentales para que exista la retención y manipulación de la información, que fue propuesto por Baddeley y Hayes en 1974. Un sistema de almacenamiento verbal llamado bloque fonológico, un sistema de almacenamiento para la información visual y espacial llamada agenda visoespacial, un sistema central ejecutivo que regula, controla los procesos cognitivos, un buffer episódico que se encarga de relacionar la información con un episodio de tiempo concreto. En conclusión, aunque la memoria a corto plazo está limitada por la capacidad y duración, es posible potenciar y optimizar gracias a la capacidad plástica de nuestro cerebro, realizando ejercicios de memorización, meditación y juegos que estimulen la memoria operativa. 3. Memoria a largo plazo. Definición. De acuerdo a Luria, 1980, es un complejo proceso cognitivo que se logra mediante una serie de operaciones lógicas y conexiones conceptuales como percepción. Clasificación. Según Kolff, 2017 serían 3. Emocional, suele brindar atracción, evitación y miedo. Se desempeñan la amígdala, el hipotálamo y el complejo basolateral. Implícita y no declarativa. 2. Se refiere a cómo hacer las cosas. Es consolidado e inconsciente. Se desempeñan los ganglios basales, los impulsos de la neocorteza y el cerebelo. Una lesión en el cerebelo perjudica el reconocimiento de aprendizajes condicionados de Paulot, que consiste en procedural o de habilidades, que es memorizar o evocar estrategias perceptuales y motoras para una tarea, como encender una lámpara o apagar una radio. Uso del lenguaje. 3. Explícita o declarativa. Se refiere a rememorar la información de hechos y acontecimientos que es posible relatar verbalmente. Es consciente e intencional. Se divide en episódica, sobre experiencias pasadas en el contexto espacio-temporal de otros eventos de la vida personal. Las lesiones en el hipocampo o de la corteza frontal perjudiquen aprovechar eventos del pasado o del lóbulo temporal medial,
corteza prefrontal ventral y vasículo uncinado, perjudica la conciencia autoética, el viaje del yo en el pasado y en el futuro. Conciencia autonoética. B. Semántica. Sobre datos generales con independencia del contexto espacio-temporal, como reconocer a personas e información académica. Las decisiones cercanas a las zonas anteriores en lóbulos temporal y frontal adyacentes la perjudican. Además, otra división enfatizada por Trápaga, 2018, es la memoria remota, en memoria prospectiva, que consiste en rememorar propósitos e intenciones futuras, mientras la retrospectiva el pasado. La lesión no comprensible en su totalidad es el hipocampo, ya que depende de su área para hacer uno o dos tipos de amnesia, y si sucede en la infancia, conlleva a una discapacidad mental. Proceso de control. Dentro de los procesos de control de la memoria encontramos tres funciones básicas: codificación, almacenamiento y recuperación. 1. La codificación va a ser cuando la información llega a la memoria. 2. El almacenamiento es cuando esos datos llegan a retenerse para posteriormente utilizarlo. 3. La recuperación es la información almacenada en su memoria. 4. Otros procesos de control. El aprendizaje significativo se trata de asociar una información nueva con la que ella posee previamente, conectándose a un concepto relevante. Esto resulta ser más fácil para el estudiante o aprendiz, además que facilita la memorización y no se requiere del repaso constante. Las alteraciones de la memoria. Hay cambios degenerativos y de funcionamiento que impiden un desempeño adecuado del cerebro. Estos cambios producen un deterioro en la función cognitiva, que son el juicio, la memoria, orientación, atención e inteligencia. La amnesia es la pérdida total o parcial del recuerdo. La hipermnesia es la exaltación morbosa del recuerdo. La dismnesia se caracteriza por la dificultad específica para fijar, asociar o evocar información, con olvido de nombres, fechas, rostros, etc. La paramnesia es la deformación del recuerdo. El sujeto tiene falsos recuerdos y que sustituyen a los hechos reales que no pueden recordar. Se encuentra el déjà vu. Refiere a cuando una persona experimenta una sensación de que no es capaz de reconocer un lugar, una persona, una situación o incluso una palabra. El jamais vu describe la sensación que experimenta una persona al pensar que ya ha vivido con anterioridad un hecho que en realidad es novedoso. La curva del olvido es un parámetro que muestra cómo la información se pierde con el tiempo cuando no se intenta retenerla. Este es un aporte presentado por el equipo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Educación. Docente, doctora Julia Tevez, quien habla. Alumnos, Jordi Mostacero, Erika Navarrete, Beatriz Hostos, Angelina Palomino, Gustavo Pérez.